Amén, bate pelota, papá. Bate pelota, papá. Deportes for Good Pa'lante, pa' allá. llega a ustedes gracias a Wilson, Dallas Suites Hotel, Vamos Bet, Aguavista, Dixon Paddle, Socas, B1, Celeski, Gráficas Diamar, Happy Bistro, Bunker Mood. Amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de Deporte for Good. Mi nombre es Daniel Omaña y estamos con Freddy Wilkeman, una de las leyendas del tenis venezolano. Todavía juega tenis, nos va a contar mucho de eso. Freddy, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Dani. Es un placer estar aquí contigo y poder grabar para tu programa. Bueno, y aparte estamos en la casa del tenis venezolano, yo siempre lo he nombrado así, tu casa, Es correcto. Altamira Tenis Club. Gracias por recibirnos acá, de verdad, estar en estas instalaciones siempre es lo máximo, con el Ávila de fondo, increíble. Freddy, cuéntanos un poco, porque Freddy, ex Copa Davis, capitán, o sea, de todo, una historia única que todavía se está escribiendo. Tus inicios, Freddy, ¿siempre fue tenis o llegaste a jugar algún otro deporte? No, yo jugué otro deporte. A ver, primero yo no nazco en Venezuela. Yo soy venezolano porque toda mi familia es venezolana, Okay. tanto por parte de mis padres como de mi madre. Pero yo nazco en México, Vale. porque en los años 50 mis padres vivieron en México por más de 10 años. Okay. Y yo aprendí a jugar tenis en México. Mi padre siempre jugó tenis aquí en Venezuela y él fue el que me inicia en el contexto del tenis. Vale. Y a mí lo que me gusta es el deporte. Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo jugaba tenis, pero en el colegio lo que jugaba era fútbol. Era el deporte de la temporada. Fútbol, béisbol, trompo, lo Okay, que vale, hubiese. vale. Entonces, sí, y me dediqué mucho, obviamente, al tenis y al fútbol. Son los dos deportes que más me te centré. guiaron? ¿Y en algún momento tuviste que como que tomar una decisión? Sí, fíjate, el proceso fue un contexto de, después de haber vivido en México, ¿Vale? por razones de la profesión de mi papá, que era diplomático, vivía en Italia, vivía en España, y el fútbol era digamos, el deporte que más se practicaba. Entonces, participé y seguí jugando tenis, pero un poquito forzado por mi papá, jugando con mi papá, etc. Ya. Lo que me gustaba era el tenis. Pero llegan momentos en la vida en que hay cosas que suceden clave y cuando yo termino mi bachillerato ya en Venezuela, Vale. en el año 70, me ofrecen becas deportivas en los Estados Unidos. Okay. Y en ese momento me dicen, ok, ¿cuál es el deporte que más practicas? Y tuve la suerte de que de las universidades que me ofrecieron becas y a través de un primo mío que había estudiado en la Universidad de Maryland, pude jugar los dos deportes, porque eran deportes que se jugaban en semestres diferentes. Vale. El fútbol se juega en el semestre de otoño y el tenis se juega en el semestre de primavera. Entiendo. Y entonces me dio la oportunidad de, a nivel competitivo, hacer los dos deportes al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacías? Porque claro, tienes que mantenerte, a pesar, en el momento que estaba la temporada de fútbol, igual tenías que mantener entrenando tenis, ¿no? Bueno, ahí venía un proceso donde también tuve el gran beneficio de que el coach era el mismo de tenis y de fútbol. Ah, chéverísimo. Entonces había ese tipo de contexto. Y la otra cosa, obviamente, que hay unas exigencias que no tienen nada que ver con el deporte, pero que son de tipo académico. Tú tienes que mantener un grade point average de X dependiendo de la universidad. Entonces, normalmente cuando uno juega una temporada, toma las materias más difíciles del otro semestre. Yo tuve que mantener cierto tipo de equilibrio para mantener mi grade point average. Y eso era lo que más me costaba, pero realmente fue una época espectacular. Y campeón de soccer universitario también. Sí, jugaba en el fall y la Universidad de Maryland, que era donde yo estudié, Exacto. era muy buena universidad en el contexto del fútbol. Entonces siempre llegábamos al NCAA, llegábamos a los regionales, etcétera. Lo mismo que en el tenis. Lo mismo que en el tenis. Y que en el fútbol, cuéntanos qué posición jugabas. Normalmente jugué mediocampista, interior derecho. Esas eran las posiciones que siempre jugué. ¿Qué tal? Y ya después,
que dedicaste más al tenis, ¿el fútbol lo mantuviste de alguna manera o...? Lo mantuve ya una vez, yo me gradué, yo estudié en los Estados Unidos del año 72 al 76. Y ya una vez que regresé a Venezuela en el 76, empecé a trabajar. Vale, Entonces ya ahí se vino un proceso un poquito diferente. Y el fútbol lo seguí practicando a nivel de una liga que se llama Liga Empresarial, que se jugaba como hobby. exactamente. Como hobby. Déjame apagar esto. Como hobby lo seguí manteniendo y el proceso era más de fin de semana y le dediqué muchísimo más al Entiendo. tenis. Y en el 76 estuviste en el equipo Copa Davis. Fíjate, en el equipo de Copa Davis estuve realmente, en el equipo de Copa Davis yo ya había estado, yo fui convocado al equipo de Copa Davis realmente cuando yo estaba en la universidad. En la universidad, exacto. Ahí se dio, y mi primera convocatoria se da en el momento en que Venezuela juega contra los Estados Unidos, la eliminatoria en Tucson, Arizona. Y estoy hablando del año 73-74, Ok, pero coincide con que es la primera vez que Jimmy Connors va a jugar Copa Davis por los Estados Unidos. imagínate. Entonces a mí me tocó la suerte de estar en el equipo con Humphrey House, con Jorge Andrew, el capitán era Ángel Gracia, y yo fui de la universidad, me trasladé a Tucson. Dentro ya de Estados Unidos. Nunca, o sea, yo realísticamente había un diferencial de categoría entre Humphrey, Jorge y yo, que el equipo eran ellos realísticamente, ¿ok? Entonces yo fui por dos razones. Uno, como en toda Copa Davis, por si sucede cualquier cosa a alguno de los jugadores. Sí, sí, sí. Y dos, obviamente, estando en los Estados Unidos había la facilidad logística y yo tenía la flexibilidad con la universidad de poderme desplazar por casi una semana. Te otorgaban el permiso. Me otorgaban el permiso de poder ir siempre que mantuviera mis procesos. Y claro, de igual manera, como tú dices, no eras el titular, pero el hecho de ser llamado al equipo, ¿qué se sentía en ese momento? Primeramente un orgullo muy grande. Primeramente desde el punto de vista, a ver, con los compañeros de equipo de la universidad. Es decir, oye, yo estoy siendo convocado por mi país para jugar Copa Davis. Ya, entonces eso era impresionante. Sí. Y después, dentro del contexto de ya estar convocado contra los Estados Unidos, mira, primera vez un chamo de 19 años yendo para allá, jugando, siendo atendido, y después con los jugadores que estaba. Jimmy Connors, Roscoe Tanner, Eric Van Dillen. O sea, era un contexto, el capitán era Tony Travers. El jugador reemplazante era Bill Scanlon, y Bill Scanlon se había ganado el NCAA el año anterior donde yo había jugado. Entonces ya había cierto reconocimiento. La otra cosa es que estaba jugando, sí, Jimmy Connors era famosísimo ya, pero él todavía en ese momento no había salido de la universidad, él jugaba en UCLA. Entonces todavía había un contexto de amistad estudiantil, etc. Humphrey y Jorge estaban terminando su universidad en Corpus Christi. Entonces era una relación Copa Davis, pero también Pero parecía un torneo colegial ahí. Qué bien. Y Freddy, el capitán me decías que era Ángel Gracia. Ángel Gracia. ¿Él fue el que te convoca? ¿Es la federación? Es la federación. La llamada realísticamente me llega desde el punto de vista de Miguel Castillo Blanco, el papá de Harold Castillo. En ese momento era el presidente de la Federación Venezolana de Tenis. Él fue el que me llamó a la universidad para convocarme. Ahí es donde me pone en contacto con Ángel Gracia para que me dé todo el detalle logístico de cuándo era que tenía que estar allá. Exactamente. Entiendo. Después de eso, cambia mucho personalmente el saber, bueno, fui parte del equipo Copa Davis, puedo ir por más. ¿Cómo lo sentiste tú? Mira, primeramente es el honor y el orgullo de representar a tu país. Claro. Eso ya te hace una gran diferencia. El sentir que llegaste a un nivel de tenis que puede ser competitivo, ya no solamente a nivel local, internacional. Pero hay una cosa que yo siempre fui muy pragmático. O sea, yo siempre he tenido la misma estatura y el mismo peso. Y voy a decir qué significa eso. O sea, yo mido 1,69 y peso 65 kilos.
tú bien sabes como jugador de tenis que hay un momento en que la parte física sí hace diferencia Sí. a cierto nivel. Sí. Es diferente una pelota y el peso de una pelota de una persona que le pega pesando 80 kilos que de una persona que pesa 64 Sí, kilos. sí, sí. Entonces, sí, yo tenía ciertas facilidades. Era rápido, me desplazaba bien, pero la contundencia del golpe yo nunca la tuve. Okay. ¿A qué llevo esto? Yo desde muy pequeño dije, bueno, profesional para vivir realísticamente del tenis competitivo, yo tengo un handicap grande en el singles por lo menos, Okay. y yo me voy a dedicar a mi universidad, voy a ver cómo progreso, etcétera, pero yo no voy a jugar profesional del tenis. Entiendo. Pero seguiste vinculado al tenis y de hecho fuiste capitán del mundial, del World Cup Youth en el 86 con un equipazo, ¿ah? Mira, Háblanos de esa experiencia. sí, y nuevamente hay experiencias que son a nivel de jugador, y te he hablado de una, Exactamente. y hay experiencias que son muy enriquecedoras, ya no solamente a nivel de ser tu jugador, sino partícipe de alguna forma. También ya en el 86 se da estos juegos que tú los llamas el World Youth Cup, Ajá. que por regiones los países eran seleccionados y los primeros 16 países del mundo van a un mundial. Okay. Venezuela para ese momento fue representado por Juan Carlitos Bianchi, Eric Sido y Maurice Rua, siendo Maurice el más jovencito de los tres. Okay. Tuvimos una experiencia increíble yendo a Tokio a representar a Venezuela. Jugadores que había de otros países. Jim Courier y Michael Chang por parte de los Estados Unidos. Imagínate. Iván Isevich por parte en aquel momento de Yugoslavia. Por parte de Holanda, Jaco Elting Ajá. y Claro. Harhuis, Sí, que era el sí, otro sí. que jugaba. Sí. Por parte de Italia, Forlán. O sea, Wow. son jugadores que han llegado a jugar después como profesionales y estar ahí. Exacto. Entonces, en ese momento, me acuerdo sí una pregunta que nos hicieron cuando llegamos el equipo de Venezuela ahí. Y me lo hizo específicamente Jim Courier. Yo a él lo conocía, él sabía quién era, pero él no sabía quién era yo. Pero Vale, es el capitán y me dice, Vale. mira, ¿y dónde está Nicolás Pereira? Nicolás todavía tenía la edad para haber representado a Venezuela, pero por razones particulares de él no nos pudo acompañar esa vez. Okay. Pero el punto, le digo, no pudo venir esta vez. Y me acuerdo que hubo un suspiro de lo que se dice en inglés relief. Qué bueno que no vino. Porque obviamente Nicolás en ese momento estaba en su pináculo de nivel juvenil y ya les había ganado a todos ellos. Ya. Y eso representaba. Jugamos, me acuerdo que la primera vuelta nos tocó jugar contra Italia, nos ganaron 2-1, llegamos en ese mundial de número 11, Okay. perdimos con Italia, perdimos con Holanda, le ganamos a Japón, y creo que le ganamos a Japón, y creo que le ganamos a otro equipo que no me acuerdo cuál era el otro equipo, y llegamos de número 11. Y Freddy, ¿cómo llegas tú de capitán? Porque obviamente eso pasa tal cual como la Copa Davis, es una selección que hace la federación, me imagino. Mira, yo ya estaba trabajando, cuando yo me gradué, yo empecé trabajando en IBM de Venezuela, aquí en IBM, Okay. pero siempre tuve la facilidad por parte de la compañía, porque sabían que yo estaba en el mundo del deporte y del tenis, de que cuando yo o fui convocado como jugador o fui convocado como capitán, me daban permiso de ir. Entonces, ¿cómo llego? Había habido 2 momentos previos que también para mí son de mucho orgullo. Uno fue los Panamericanos del 79 en Puerto Rico. Sí. En esos Panamericanos, yo ahí sí estaba todavía más involucrado en el tenis, todavía jugaba, ya había renunciado a ser jugador, pero di los entrenamientos para esos Panamericanos conjuntamente con Ramón Blanco y con Farfán. Vale. ¿Ok? Vale. Dimos los entrenamientos, parte los dimos en San Luis, parte los hicimos aquí en el Club Altamira, y fuimos a representar a Venezuela a Puerto Rico. Y la única medalla, Eso iba. la única medalla que ganó Venezuela, no está hablando de bronce, No, plata, de oro. oro. La única medalla oro. que ganó Venezuela fue la medalla de oro, y la ganaron Pepe Bóveda
y Marlin Noriega. Yo tuve el honor de ser el capitán en ese momento en la cancha y se ganó esa medalla de oro. Y después coincide con que el año 83 Exacto. son los Panamericanos en Venezuela. Vale. Para ese momento, la Federación Venezolana de Tenis estaba dirigida por una persona que para mí me parece que es la persona que más ha contribuido al tenis en Venezuela, que se llama el señor Alberto Plaza. Ok. El señor Alberto Plaza fue capaz de negociar, primero, con una asociación de vecinos de Santa Rosa, un terreno. La asociación donde hoy reside la federación era un terreno dedicado, que por su zonificación está dedicado a zona deportiva. Los organizadores de los Panamericanos del 83 se habían comprometido a construir unas canchas, pero ni el presupuesto. No nos olvidemos que en el año 83 se da una situación muy particular en Venezuela desde el punto de vista económico. Claro. Se llama la crisis económica, donde hay bancos que... Entonces, la capacidad económica no estuvo, y además la capacidad logística de construir las canchas necesarias no estuvo. El señor Alberto Plaza y el señor Alberto Lucas negociaron con los organizadores de los Juegos Panamericanos el hecho de que una vez pasados los Juegos Panamericanos nos dieran chance de construir las primeras canchas allá. Y tomamos físicamente posesión del terreno en un tráiler que consiguió Alberto Lucas y el señor Chacón, y el tráiler fue lo primero que se mudó allá para tomar posesión. Increíble. ¿A qué te voy con eso? Los Panamericanos se hicieron aquí en el Club Altamira, y nuevamente yo tuve la suerte de ser el capitán y coachar al equipo, que en este caso fue de Iñaki Calvo y de Nuria Elacia, y ganar la misma medalla de oro que se había ganado en los Panamericanos aquí en esta cancha 7. En la famosa cancha 7. Exactamente. Wow, y sobre todo Iñaki de la casa. Iñaki de la casa. Prácticamente ahí todo el mundo era... Sí, Iñaki era socio ya del Club Altamira, pero Iñaki había jugado también en Puerto Azul. Obvio, Nuria era del Sports Club, pero prácticamente, o sea, esto, la cancha 7 del Club Altamira realísticamente representa para el tenis venezolano, es una simbología única, que todo el mundo te reconoce, la cancha 7. Pero es que la cancha 7 es la mejor cancha del país. Exactamente. Entonces tú ves este escenario, etcétera, jugar aquí es un privilegio, y a nivel de calidad de lo que se ha visto en esta cancha, estoy hablando de los mejores jugadores del mundo, claro, literalmente en su momento. Pero 100%. Entonces ahí yo tuve también esa gran circunstancia de que como capitán participé en la consecución de 2 medallas de oro para Venezuela. Y de ahí se derivó el hecho que eso no lo puede decir mucha gente, sin duda, sin duda. Freddy, y ya después el tenis se mantuvo en ti, hasta coincidimos en Interclubes hace unos años, todavía sigues jugando Interclubes. Tú que viviste esa época, háblanos un poco cómo ves el tenis actualmente. Mira, primero el tenis a nivel mundial ha dado un cambio grandísimo. Yo asumo que para positivo. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo traigo esto, literalmente yo empecé a jugar con este tipo de raqueta, madera. Permítemela. Madera. O sea, en los años 60 lo que se utilizaba era madera. Okay. Yo no sé si pesa los 310 gramos o 320 gramos, pero cuando ustedes le tratan de pegar a una pelota con esto, se van a dar cuenta que no sale en absoluto. Es uno de los primeros cambios que se ha dado en el tenis, es un cambio tecnológico. Claro. Pasar de madera a lo que hoy en día jugamos, pasando por aluminio, entonces este es un primer gran cambio. Sí. Las cuerdas en ese momento, aquí estoy hablando de Víctor Imperio, la tensión, en este momento yo jugaba con una tensión de 65-70, hoy en día yo uso 47. Libras. Ese tipo de cambio es impresionante. El otro cambio es... Y perdón, antes de que lo digas, esa raqueta, ¿qué es esa raqueta? El Club Altamira, había realísticamente 3 marcas de raqueta a nivel mundial. Dunlop Maxplay, Wilson Jack Kramer y Les Lassinger. Esta es una edición especial que se hizo para el Club Altamira,
en los años 60. Fíjate que está incluso firmada por el profesor François Xavi, que fue uno de los primeros profesores de aquí y que generó una serie de jugadores. Okay. Entonces, esta es la raqueta que conmemora precisamente eso. Y es la primera raqueta que me regaló a mí Xavi jugando aquí, cuando yo llegué a Venezuela en el año 68. Imagínate tú. Pero entonces cuando tú me preguntas que el proceso de evolución del tenis, era un proceso muchísimo más romántico. El que jugaba tenis, jugaba no por intereses económicos ni con visualización de convertirse en profesional ni nada de eso, sino por el proceso de disfrute. Pero obviamente a medida que fue creciendo el tenis a nivel mundial, se fueron dando circunstancias muy específicamente también aquí en Altamira. Aquí en Altamira se hacía una copa hasta el año 75, que era la Copa Altamira. Formaba parte de un circuito que incluso hoy en día no se puede hacer, que era la Copa Marlboro. Y no se puede hacer por razones obvias. Sí. El tabaco no está prohibido por la ley del deporte, el promocionar el mismo. Pero aquí te voy a mencionar nombres de gente que ganó esa Copa Marlboro y que vino para acá. Rod Laver, Fred Stolle, John Newcomb, Tom Gorman, Thomas Koch. En el año 76, aquí había un promotor, que quizá tú lo hayas oído nombrar, que se llamaba Raya Lu. Raya Lu, como promotor, trajo en esta cancha, en el año 76, a Bjorn Borg, Jimmy Connors, Ilie Nastase y Adriano Panarata, cuando los cuatro habían ganado los torneos, los Grand Slams ese año. Imagínate. Y jugaron los cuatro aquí. Como anécdota, el premio para los jugadores en su totalidad fue de $1 millón. El torneo lo ganó Jimmy Connors. Lo que le estoy diciendo es equivalente a hoy en día a traer a los cuatro mejores jugadores del mundo en ese momento jugando aquí. Entonces aquí ese proceso de evolución siguió algo el proceso económico. O sea, ya el incentivo para hacer eso es mucho más. Entonces los jugadores realísticamente y los venezolanos, hombres y mujeres, realmente ya estaban visualizando el ser tenistas como profesionales. Un ejemplo de eso es el proceso de un Jorge Andro que se dedica, y ese es para mí el epítome del profesional venezolano que le dedicó su profesión a ser tenista, primero como jugador. Es el venezolano que más alto ha llegado a nivel de ranking ATP. Creo que él llegó a estar de 68 en el mundo hacia finales de los 70, más o menos como esa época. Humphrey también se dedicó un poquito, pero Humphrey realísticamente jugaba más torneos Interclubs, por ejemplo, en Europa. Exactamente. Alemania son muy famosos. Exactamente, él se lleva a Abraham Sojo a jugar los torneos Interclubs. Pagaban muy bien, y además Humphrey es de origen originalmente curazoleño. Él no tenía problema de idiomas, hablaba perfectamente holandés y alemán, y jugaba sus torneos allá en Europa. Pero eso te lleva a unos deseos ya a posteriori de que te surgieron las figuras que después surgieron. Un Nicolás Pereira, un Alfonso Mora, un Mori Rúa. O sea, gente que ya pensó en que me voy a dedicar a jugar como profesional. Vale. Entonces vino un proceso evolutivo donde el tenis venezolano comparado con las potencias suramericanas del tenis, Argentina, Brasil, Chile, incluso Uruguay, incluso una nación que no es tan grande como Venezuela pero que produce jugadores, que se llama Ecuador. Nosotros éramos segundones. Vale. Hasta que surgió esta generación. Ahí también te estoy hablando de mujeres, te estoy hablando de Marlene Noriega, te estoy hablando de Mary Bóveda, te estoy hablando de Nuria Lacia, te estoy hablando de Claudia Borgiani. O sea, surgió esa generación incentivadas por el proceso de evolución, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista económico, y ya con perspectivas a otra cosa. Muchos con la idea de ir a estudiar una universidad en los Estados Unidos, como parte de tu familia, como está en la actualidad,
y otros ya definitivamente pensando en dedicarse como profesionales, como fue el caso de Nicolás. Entonces vino ese proceso evolutivo. Después viene en Venezuela un contexto de tipo, lo que te decía, lo que sucedió entre el año 82 y 83, una crisis económica en Venezuela. Esa crisis económica te conlleva que la dedicación de lo que tú invertías al deporte, bueno, en todos los deportes se minimiza un poquito, pero siempre siguió ese proceso evolutivo. Y realísticamente, la dirigencia, nosotros tuvimos la gran suerte, honestamente, de haber ganado las 2 medallas de oro en los Juegos en el 71 y en el 83, porque eso implicó que el IND, como ente regulatorio, pero además canalizador del deporte, le dedicara recursos a la participación de jugadores venezolanos en los circuitos, recursos económicos sobre todo. Ahora bien, yo creo que llega un momento, se construye la Federación de Santa Rosa, el tenis en el interior empieza a dar muchos jugadores. Valencia, los hermanos Satini, el mismo Barquisimeto, Kepler Orellana, o sea, son jugadores que empiezan a producir, los Ido, entonces empiezan a producir jugadores, empiezan a emigrar, empiezan a competir, y la dirigencia los empieza a apoyar. ¿Cómo lo comparo yo con lo que está sucediendo actualmente? Mira, para mí, creo que se ha perdido mucho recurso humano, capaz. ¿Dónde está la mayoría de tu familia, de tus hermanos, que tienen conocimiento de eso? Están fuera de Venezuela, por razones muy pragmáticas y prácticas. Eso no es de crítica. Pero la dirigencia no ha sabido adaptarse a las circunstancias. Entiendo. Porque estas crisis no son particulares de Venezuela. Claro, claro. El que visualiza lo que sucede en Argentina económicamente no es que esté bollante, pero Argentina desde que surgió Guillermo Vilas, no te ha dejado de producir anualmente 2 y 3 jugadores a nivel juvenil, a nivel profesional, que están metidos entre los primeros juveniles del mundo. Y eso no quiere decir que no haya crisis. Entonces hay un perspectivo. Sí hay cosas diferentes. El deporte para el argentino, para el brasileño, para el chileno, es una forma de vida. Eso en Venezuela, con la excepción del béisbol y quizá del boxeo, que son los 2 deportes donde te dice, ¿qué pasa si yo trasciendo el nivel de ser un buen beisbolista en Venezuela? Tengo las ligas mayores, tengo las ligas menores y después las ligas mayores. Entonces yo tengo una perspectiva exactamente, voy detrás de eso. Esa evolución no se ha dado aquí. Vale. Entonces creo que ese es donde estamos ahorita. Sin embargo, en medio de todo esto, todo este proceso de la diáspora está generando cosas que tenemos que capitalizar. Cuando tú ves que uno de los mejores jugadores juveniles de España es un venezolano, cuando tú ves que en Ecuador uno de los mejores jugadores de 16 años es un venezolano, cuando tú ves que en los torneos de la COSAT, cuando tú ves a una chama de 14 años que es la número 1 de la COSAT en Sudamérica, dices, bueno, alguien está haciendo el esfuerzo. Desafortunadamente creo que es a título particular, individual de las familias, pero no a título federativo organizacional de todos, que se pongan de acuerdo, incluso industria privada. ¿Por qué? Porque creo que no hay esa visión, esa dirigencia que hay a nivel de lo que son las empresas privadas. Ojalá, como tú dices, se logre algo para que tal cual Ignacio Parisca de Armas y Sabrina, me imagino que fueron los que nombraste, que puedan tener ese apoyo de la industria privada y que la federación sea la que vaya por ello. Es correcto. De hecho, a nivel incluso de profesores de tenis, tanto en Latinoamérica como a nivel de Europa, tú tienes gente. Mencionamos uno, Oranzojo. Sí. ¿Dónde está Víctor Pérez? ¿Dónde está? Mira, hay una persona que Venezuela le ha dejado de dar seguimiento, que es de apellido Linares. Sí. Ella hoy en día es coach en la Universidad de Florida. Sí, exacto. Bueno, hay que sacar el provecho a esas personas. Tal cual, es verdad. Tenemos varios venezolanos coaches en la universidad. Johnny Romero, ¿dónde está? ¿Dónde está Carlos Clavería? ¿Dónde está Juan Carlos Bianchi? O sea, son personas que de alguna forma se dedicaron al tenis en otras áreas, pero que pueden contribuir muchísimo. Pero esas personas hay que contactarlas, hay que motivarlas, hay que estructurar un programa y decirles cómo son capaces de ayudarnos. Jorge Andrew es una persona que dejó de ser jugador,
fue presidente de la USPTA, Sí, sí, fue miembro de la USTA sí, sí. y hoy en día es uno de los examinadores para subir de niveles de todos los profesores a nivel No, mundial. no, sin duda. Tienes que aprovechar ese tipo de recursos que existe. Es verdad. Es venezolano y estaría súper motivado a Lo ayudar. haría feliz de la vida. Está bueno eso, ¿verdad que sí? Buenísimo. Bueno, Freddy, ahora vienen unos datos curiosos. Ok. ¿Ok? Vamos. Primera raqueta de tenis. Mi primera raqueta de tenis fue una Dunlop Max Play en el año 62. Wow. Ahora, raqueta actual. Ahorita juego con una Babolat, Ajá. de las que pesa poco, porque por mi tamaño. Ok, ok. ¿Cuál es tu golpe favorito en el tenis? La volea. La volea. ¿Tenista favorito en la infancia? En la infancia, para mí Rod Laver era mi tenista favorito. ¿Y en la actualidad? Mira, mi ídolo sigue siendo Federer y la persona que más me gusta hoy en día jugando tenis es Djokovic porque creo que tiene todo. Ok, ok. Ahí acabas de responder la siguiente. Entre Novak, Roger y Rafa. Cada uno son diferentes. Ok, A nivel de dedicación, Rafa. ok. O sea, creo que es una persona que le dedicó y llegó a hacer por el esfuerzo que hizo. Ok. A nivel de talento, Roger Federer, sin lugar a dudas. Ni se despeinaba. Y a nivel de inteligencia, Djokovic. Djokovic. ¿Torneo favorito en el que participas? Mira, mi torneo favorito que participé fue Inoco. Bueno, yo me gané estando en la universidad. Las universidades americanas forman parte de conferencias. Yo en ese momento en la Universidad de Maryland estaba en el ACC y como freshman me gané el torneo de dobles, ganándole en ese momento a uno de los que después fue jugador de Copa Davis de los Estados Unidos, que era Freddie McNair. Okay. Ese fue mi victoria más emocionante en dobles. En doble. Y el otro torneo para mí más emocionante ya no fue como jugador, sino fueron la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Puerto Rico. De Puerto Rico. Y repetirlo aquí también fue... Claro, esto era mi... Pero ya, la primera, sí, además sin ninguna expectativa. Sin duda. Está bien. A ver, aquí, equipo de fútbol que sigues a nivel mundial. Barcelona. Barcelona. ¿Messi o Cristiano? Para mí Messi es mucho más completo. Más completo. Hay otra pregunta de deportes que es buena. ¿LeBron o Jordan? Jordan. Muy bien, Freddy, estás contestando muy bien. Sigue así. Equipo de béisbol que sigues en Venezuela. Los Magallanes. Ahí cambió la cosa. Está bien. Cambiamos aquí. ¿Arepa o cachapa? Arepa. Arepa. Empanada, ¿de qué la pides? De cazón. De cazón. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Cuál? A mí me gusta mucho Choroní. Choroní. ¿Lugar favorito en el mundo? Oye, esa es más difícil porque te voy a decir, a mí Caracas no me la cambia nadie. Está bueno. Persona que admires. Admiro a muchas personas, pero en particular tengo una admiración muy grande por mi papá. Muy bien. Estos fueron datos curiosos con Freddy Wilkeman. Freddy, agradecido por tu tiempo, agradecido por prestarnos las instalaciones de Altamira para grabar por fin la entrevista. Y nada, tienes la palabra para que te despidas. Bueno, primeramente felicito a Dani porque el tipo de iniciativa que él tiene para la divulgación del deporte, y muy específicamente en este caso el deporte del tenis, ojalá y la tuviera más gente, porque no es solamente de decirlo, sino es decirlo y hacerlo. Eso, primera felicitación y agradecimiento que tengo con él. Y segundo, el proceso, muy específicamente del tenis en Venezuela, tiene que seguir un proceso de crecimiento y de evolución, y ahí tenemos que participar todos y dejar de lado, a nivel de las dirigencias, las características y los deseos personales y sacrificar un poco ese deseo personal
en pro del beneficio de la evolución de nuestro deporte en Venezuela. Sin duda que sí, y ojalá cambie pronto. Gracias a todos por su sintonía. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recuerden, pa'lante es para allá. Amén, bate pelota, papá. Bate pelota, papá. Deportes for Good Pa'lante es para allá. llega a ustedes gracias a Wilson, Dallas Suites Hotel, Vamos Bet, Aguavista, Dixon Paddle, Socas, B1, Celeski, Gráficas Diamar, Happy Bistro, Bunker Mood,